Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Altas expectativas generan en el país la apertura de la Embajada de la República Popular de China en Honduras, cuya ceremonia de inauguración se llevó a cabo en Tegucigalpa el pasado lunes, ya que la presidenta Xiomara Castro anunció que visitará al gigante asiático. A invitación del presidente Xi Jinping, visitaré con misión especial la República Popular de China entre el 9 y el 14 de junio del 2023. La refundación de Honduras demanda nuevos horizontes políticos, científicos, técnicos, comerciales y culturales, dijo la mandataria hondureña en su cuenta de Twitter. Es un acto de justicia reconocer el principio de una sola China. Es un acto muy valiente de la presidenta de la República en una sociedad como la hondureña, que además estaba a la expectativa de que ese anuncio opuesto fue una promesa de campaña. Iniciamos un proceso de incorporación de Honduras hacia el multilateralismo, la multipolaridad. Debemos profundizar las relaciones internacionales para cambiar las condiciones de vida en nuestro país, señaló la presidenta en la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, Xiomara Zelaya. Esta relación va caminando con paso firme, con paso decidido y vendrá a apoyar a Honduras, aseveró, y el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien agregó que de esta relación entre los dos países pronto se darán a conocer anuncios que serán positivos para el pueblo hondureño, el desarrollo económico, el sector privado y todos los sectores en general del país. Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de China, Yu Bu, explicó que el principio de una sola China es un consenso universal y de la comunidad internacional y una norma ampliamente reconocida en las relaciones internacionales, y aprecian que Honduras haya tomado la decisión de reconocer a Beijing. No obstante, a pesar de que el Poder Ejecutivo asegura que China ofrece un abanico de oportunidades económicas para el país, incluyendo la generación de empleos, inversión en infraestructura, apoyo tecnológico y un enorme intercambio comercial que beneficia a las dos naciones, algunos analistas consideran que lo que están haciendo es vendiendo al mejor postor, a quien le da más dinero, sin importarle las consecuencias, que al final van a generar más grado de corrupción en el país. Hablan de soberanía y están entregando la soberanía nacional a China, mencionó el experto en relaciones internacionales Graco Pérez. Por su parte, analistas mencionan que la República Popular de China a menudo hace promesas a cambio de reconocimiento diplomático. En última instancia, quedan sin cumplir. Sin embargo, otros expertos consideran que los beneficios que Honduras pueda obtener de su relación con China dependerá de cómo se negocien los tratados entre las dos naciones, y piden ver los ejemplos de los demás países de la región e incluso otras naciones. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 Comayagua, Ciguatepec, el corredor central del país, 90.3 en la cálida Choluteca. China Popular abre su embajada en Honduras y con ellos se está consolidando las relaciones entre ambos países. Mis dos invitados, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Eduardo Facusé. Don Eduardo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Un placer, Raúl. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi contraparte, como dicen, ¿verdad? Y al mismo tiempo a todos los empresarios de Honduras, micro, medianos y grandes empresarios, porque hoy es el Día de la Libre Empresa y nosotros debemos de congratularnos porque todavía mantenemos ese espíritu creativo de desarrollo y de creación de empleo aquí en nuestro país. Bien, gracias, don Eduardo, por estar con nosotros. Aquí un empresario destacado en el país. También está don Gerardo Torres, es el vicecanciller de la República. Vicecanciller, bienvenido. Gracias, Raúl, buenos días. Saludos a toda la gente que nos mira a través de la señal de Canal 11. Don Eduardo, también un placer estar con usted en este foro. Saludos a todo el mundo y bueno, gracias por la oportunidad de este espacio. Bien, gracias. Me avisa, Hedy, por favor. Ya, pase. Listo, Ahorita. don Carlos Urbizo,
Buenos días, don Carlos, allá en San Pedro Sula. Gracias. Buenos días, don Raúl. No sé si me escucha, pero yo perdí el audio. Yo lo estoy escuchando muy bien. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros del foro. Y creo que vamos a tocar un tema sumamente importante como son las relaciones de China, por la realidad que puedan representar y no las ilusiones que se han creado alrededor de esa nueva relación. Espero que me haya escuchado. Muy bien, lo escuchamos, don Carlos, estamos bien. Hay que mejorar ahí el retorno. Entonces, ¿qué mensaje envía Honduras y China tras la apertura de la Embajada de China aquí en Tegucigalpa? Don Eduardo, usted como empresario, ¿qué piensa? Luego vamos a escuchar al vicecanciller. ¿Qué piensa? Bueno, la realidad es de que el día de hoy sale hacia China nuestra presidente, doña Xiomara, con la finalidad de intercambiar opiniones con altos personeros de China y llegar a conclusiones al mismo tiempo que la acompañan una buena cantidad de empresarios y de funcionarios para cristalizar un sueño que ha sido desarrollado a través de estos últimos meses a través de la Cancillería y aquí ya el día de ayer se abrió la embajada en forma oficial, así que ya a pesar de las circunstancias en que se desarrolló todo este tema, para mí fue lamentable la manera como se hizo con nuestros amigos a través de muchos años, Taiwán, pero ya este es un hecho concreto y pues las oportunidades tenemos que buscarlas. Yo creo de que en esta etapa, esta visita puede generar una serie de factores importantes para nuestro país. Y yo quisiera hacer una relación de esto, Raúl, para más o menos tener una idea de qué es lo que se podría hacer y desarrollar en esta visita y en el futuro, obviamente. Yéndose un poco hacia atrás, el presidente Mao Zedong, yo de pequeño le decíamos Zedong, pero es Zedong, ¿verdad? Tenía una mano férrea en China, hubo mucha violencia, muchos problemas, el país estaba sumamente atrasado, mucha pobreza, dicen que hubo más o menos 10 millones de personas que fallecieron en esa época, dada la violencia, y posteriormente a su fallecimiento entró el canciller o ministro, como se le haya llamado, presidente, Deng Xiaoping. Él hizo un cambio radical en su país. Abrió las puertas, empezó a generar una serie de cambios estructurales y dramáticos en China, buscando la educación y la capacitación y la atracción de capitales, demostrando de que el país era capaz de atraer inversiones y generar riqueza al mismo tiempo que creando empleo allá en China. Esto hizo de que grandes empresas se fueran a instalar allá en China, dada la mano de obra barata que tenían, y empezaron a desarrollar tecnologías de punta que ayudaron al mismo tiempo a capacitar a los habitantes de China continental para que ellos fueran aprendiendo todas esas tecnologías y al mismo tiempo también desarrollar un proceso de exportación masiva a nivel mundial. Fallece el presidente de China en su tiempo y entra Xi Jinping, que es el actual presidente de China, que también ha seguido la misma ruta y se ha convertido ya China continental en el segundo país, si no el primero dentro de poco, de las economías mundiales por su potencia, su capacidad y sus posibilidades de desarrollo con un crecimiento realmente sorprendente, porque en su tiempo tuvieron crecimientos alrededor del 10-12%, que era algo inusitado y que no se veía a nivel internacional. Esta oportunidad que tenemos nosotros los hondureños en esta visita
nos puede llevar a crear lo que se llama el nearshoring. Honduras tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero nuestra capacidad de exportación es bastante limitada. Si nosotros logramos atraer, y es ahí pues mi tesis, atraer inversionistas chinos para que vengan a nuestro país y exporten a Estados Unidos, vamos a tener la solución a muchos de los problemas endémicos que ya tenemos, tanto de pobreza, de falta de empleo, de inversión y generación de riqueza en nuestro país, al mismo tiempo de que podemos ir paliando el problema de los inmigrantes que van buscando nuevos horizontes en Estados Unidos y en Europa. Creo de que si logramos nosotros captar esas inversiones aquí en nuestro país a través de concesiones, tipo maquila o como sea, pero para eso necesitamos desarrollar también la educación, tener seguridad jurídica y la capacitación. Digamos, si nosotros nos vamos a conformar con lo que está sucediendo en el INFOP, no vamos a salir adelante. Necesitamos cambiar esas estructuras y llevar a cabo un proceso de crecimiento económico que si nos conformamos con 2-3%, que más o menos el crecimiento de la población, menos los inmigrantes que se van, no salimos adelante. Necesitamos crecer a tasas de más o menos alrededor de 8, 10, 12% anual para realmente ver un cambio radical. Eso se está viendo aquí nomasito, cruzando la frontera en El Salvador. Podemos hacer lo mismo acá. Yo le pido encarecidamente a nuestra presidente, doña Xiomara, lleve usted esa batuta para poder empezar en un proceso de desarrollo para nuestro país y generar ese anhelo que tenemos todos los hondureños. Sí, don Carlos Urbizo, ¿cuáles son sus consideraciones iniciales sobre esto? Bueno, primero que nada hay que reconocer lo obvio. Honduras debe tener relaciones con todos los países del mundo. China ya había sido reconocido por más de 180 países, ¿verdad? Honduras era uno de 13 o 14% países que seguían apoyando a Taiwán, pero eso era irreal, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo, como decir, vamos a ignorar 1.400 millones de chinos con todas las oportunidades que podría ofrecer, ¿verdad? Pero yo no tengo la misma opinión ni soy tan optimista como mi amigo Eduardo, y ha dicho que podemos aprovechar las inversiones. Si nunca lo hemos podido hacer, los Estados Unidos han tenido la puerta abierta para nosotros todo el tiempo. Aún antes del CAFTA y todos estos, los productos hondureños entraban sin pagar ningún tipo de derecho en los Estados Unidos, y siendo tan cerca, ¿verdad? Los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, no lo pudimos lograr. ¿Que China va a ser la economía más grande del mundo? Pues eso es relativo, porque tiene 1.400 millones, entonces con cualquier cosita hace un número absoluto bastante grande, pero en términos de per cápita no van a poder alcanzar a los Estados Unidos y a Europa en los próximos 500 años. Con eso quiero decir en muchísimos años. Suiza es un paísito chiquito, metido dentro tierra adentro, y sin embargo tiene la flota marítima de la más grande del mundo, ¿verdad? Y todos estos países de Europa que están ahí en Centro Europa, aunque la población de ellos está bajando, y eso hace que sus economías también bajen, pero no en una forma per cápita, sino que en una forma absoluta. Aquí don Eduardo ha mencionado muchas condiciones: si tenemos seguridad jurídica, si tenemos esto, va a venir la inversión. Pues claro, si le quitamos todo lo malo que tiene Honduras, no queda nada. Hay que construirlo, por Dios, no nos engañemos, no nos creemos ilusiones que no tienen fundamento. China no es el gran salvador de Honduras, y yo quiero que pensemos en esos términos realísticamente. Honduras ha tenido relaciones comerciales con China desde todos los tiempos. Nosotros hemos comprado más de 1.000 millones, 1.500, 1.800 millones anuales a China, y China compra 10 o 15 nada más, porque China no va a comprar lo que no le conviene. Todo el mundo compra lo que conviene, y los países no son los que actúan, somos nosotros individualmente. Los emprendedores hondureños, los inversionistas hondureños tienen que pensar si quieren ir a China también, y los chinos igual si quieren vender a Honduras. Ahí tienen ustedes la declaración del presidente de Costa Rica diciendo que China está en deuda con Costa Rica. No le funcionó. Y en El Salvador no es que están teniendo tampoco 10 ni 12% de incremento en el Producto Interno Bruto. Eso es virtualmente imposible de un día para otro. Se necesita una maquinaria increíble. Educación.
todo el mundo aplaudiendo educación. Educación es a largo plazo, por favor. Yo acabo de dar una conferencia en la UTH de Puerto Cortés, más de 150 estudiantes, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que van a conseguir un empleo cuando se gradúen? Cero, ni uno levantó la mano, por Dios, seamos realistas. Entonces, ¿de qué les sirve a estos muchachos decir, tengo un título universitario? ¿Y ahora qué hago? Pues voy, si hablo inglés, me voy para los Estados Unidos. Y si no, también, hable o no lo hable. Por Dios, pongamos los pies sobre la tierra. La presidenta está yendo a China a un acto protocolario. Y típicamente para que se firme un montón de acuerdos, falta un gran número de negociaciones y el presidente solo va a despanear, nada más a firmar lo que ya está consensuado. Eso no ha pasado en Honduras. Así como decía aquí don Eduardo, que no nos gusta la forma en que nos divorciamos y quedamos no de amigos, tal vez no de enemigos, pero no de amigos con Taiwán. No había necesidad de eso. Y luego le dice 30 días para que se salga de aquí. Yo creo que eso fue una barbaridad que hizo, yo no sé si en experiencia o qué, en cuestión de una semana anunciaron y se realizaron las relaciones con China, con las que yo estoy de acuerdo a propósito, ¿verdad? Totalmente. Pero lo demás lo tenemos que ver. Ahí habla Estado de Derecho, por Dios. Sin democracia vamos a tener Estado de Derecho. Tenemos Estado de Derecho cuando acabamos de pasar por un circo con la elección de la Corte Suprema de Justicia, que fuimos el hazme reír del mundo. A mí me llamaron amigos de Europa, de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Honduras? Que está en una repartición ahí de los magistrados. Por Dios, pongamos los pies en la cabeza. Para que haya crecimiento económico y se derrame, tienen que haber muchísimas condiciones que nosotros simplemente no tenemos. Y ese crecimiento que hay es como el mío, que todas las libras que gano se van para la cintura, no se distribuyen en el cuerpo y soy un cuerpo esbelto. No, nada de eso. Sin burriaco como muchos otros hondureños. Entonces, lo mismo sucede con el crecimiento económico. Tiene que derramarse. Hay 70-75% de pobreza. Por Dios, no tapemos el sol con un dedo. Relaciones con China, excelentes. Ahora, ¿qué se puede aprovechar? Depende de los empresarios hondureños. Si quieren ir hasta allá también y quieren aprender chino o tener relaciones y aprender las costumbres de allá, etcétera, etcétera. Eso no va a suceder de la noche a la mañana, ni ellos tampoco. Y también acordémonos que estamos llegando un poquito tarde a esta fiesta, ¿verdad? Ya 180 países están adelante con nosotros. Entonces ya no somos tan atractivos como éramos hace 20 años que andaban buscando amigos los China comunistas y si lo hubiéramos hecho tal vez hubiéramos conseguido algo. Ahora, para finalizar, porque no quiero tampoco extenderme mucho como normalmente se hace en estos programas, para que seamos puntuales ya que tenemos aquí al vicecanciller, yo quisiera preguntarle lo siguiente, y disculpe que yo no soy el conductor de este programa, pero sí ha quedado la inquietud de que se le pidió a Taiwán una serie de condiciones para continuar la relación. Y Taiwán, pues aparentemente no. Accedió que, no sé, 4,000 millones de dólares en préstamos para pagar los antiguos, que esto, que el otro, etcétera, etcétera. No lo consiguió. ¿Quiere decir eso que al irse con China, China dijo, yo sí voy a hacer todo lo que le pidieron a Taiwán y que Taiwán no lo hizo? No sé, esa es una pregunta que está aquí y que nos hacemos en los diferentes grupos todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a pasar la palabra al señor vicecanciller, a don Gerardo Torres. En unos momentos nos estaremos sumando a la cadena nacional de radio y televisión. Va a hablar la presidenta Xiomara Castro de Celaya, la presidenta del país. Gerardo. Muchísimas gracias. Bueno, en efecto, vamos a tratar de ser concisos en el marco de lo que va a ser la cadena nacional, que con seguridad nos va a dar otros elementos, ¿no? Lo que nos va a comunicar la presidenta, también que tienen que ver con esta discusión. En el marco de las relaciones de Honduras con China, hay algunas cosas que hay que aclarar. Primero es que la presidenta Xiomara Castro, a diferencia de la gran mayoría de los países de la región, no hizo una apertura abrupta de relaciones con China. Si vemos el caso de República Dominicana, de Panamá, del mismo El Salvador, fueron negociaciones prácticamente en secreto, ¿no? O sea, se dio a conocer a la opinión pública hasta que se firmó. Y fue como el gran impacto, ¿no? Esa fue como la metodología que estos países utilizaron, hacer una serie de negociaciones, pláticas bajo radar, y una vez que tenían el acuerdo de apertura de relaciones, hacerlo público. La presidenta tiene otra metodología. A la presidenta le gusta anunciar al pueblo de Honduras qué es lo que va a hacer justamente en aras de la transparencia. Y ese tweet le dejó claro a todo el mundo para dónde íbamos. Y el canciller Reina inmediatamente se puso a trabajar en ese sentido. Dijo, instruyo al canciller Reina a abrir relaciones con China. Nosotros no lo hicimos en secreto ni lo hicimos abajo de radar. Eso obviamente generó presiones. Por eso es que los otros países lo hicieron de la forma en la que lo hicieron.
Esas presiones fueron inmediatas. Y contestarle al señor Urbizo sobre el tema de Taiwán, decirle que no es cierto, ¿no? Que justamente dentro de esas presiones se empezó a armar una especie de narrativa bastante extraña en la que nos ponían a nosotros como que estábamos pidiendo impuesto de guerra o extorsionando a otro país. Nosotros fuimos bastante claros, está en el plan de gobierno de la presidenta, vamos a abrir relaciones con la China continental. Y en el caso de su servidor, yo vengo de ser secretario internacional del Partido Libertad y Refundación, ya voy a cumplir casi 8 años, y el Partido Libre y el Partido Comunista de China tenemos relaciones hace más de 10 años. O sea, desde la creación del Partido Libertad y Refundación tenemos relaciones con el Partido Comunista de China. Yo heredé la Secretaría Internacional del compañero Ricardo Salgado y esas relaciones se han mantenido. ¿Por qué no lo podíamos hacer nosotros? Porque no estábamos en el gobierno, pues. Pero conversaciones con el Partido Comunista de China hemos tenido permanentemente. Somos parte de diferentes bloques a nivel de CELAC, a nivel del Caribe, a nivel de Centroamérica. Fuimos muy respetuosos cuando llegamos al gobierno. Yo, como secretario internacional, no volví a tener relaciones con el Partido Comunista de China porque ahora pasé a ser vicecanciller y la relación oficial de Honduras era con Taiwán y eso China siempre lo supo respetar. Una vez que se anunció la apertura con China, pues se le dio 30 días a la embajada de Taiwán para que cerrara operaciones. Pero hay que recordar que la embajadora Vivian Chang se había ido del país menos de 48 horas después del tuit de la presidenta. O sea, la embajadora cuando mira el tuit se va y se dan 30 días para un cierre administrativo de esa embajada. De acuerdo completamente con lo que dijo el señor Urbizo, que China no es El Salvador, pues China no tiene una varita mágica en la que vamos a firmar un acuerdo y de repente salimos de la pobreza. Yo creo que es un proceso de apertura de oportunidades. Estamos hablando de la economía de mayor velocidad de crecimiento en el mundo y estamos hablando de un país que permanentemente anda por todo el planeta buscando proveedores. Y lo que decía el señor Facusé, hay que poder entender qué significa esta relación con China para poder entender qué oportunidades nos trae. Si China es un gran proveedor, entonces Honduras lo que tiene que ver es cómo puede abastecer de manera más inmediata esa necesidad de proveedores. Después tenemos que ver cómo traemos esa inversión y cómo instalamos esa capacidad de producción acá en el país. Es cierto, tenemos tratados de libre comercio con muchos otros países, pero creo que tenemos que aprender de los errores y de las cosas que no hemos hecho bien. Un Estado, una Cancillería, una Presidenta, de nada sirve que firme un acuerdo de desarrollo económico si los sectores que están parte de ese desarrollo económico no son parte del mismo. Y después de la delegación de periodistas, la delegación fue de empresarios. El Estado de Honduras no tiene empresas que generen estos grandes empleos. No es así la constitución política y económica de este país. Nosotros lo que tenemos que hacer es motivar a la empresa privada a que aproveche estas oportunidades. Y cierro con lo siguiente. Y también tiene razón lo que dice el señor Urbizo. La visita de los presidentes a China suelen ser visitas protocolarias. Pero por esta relación que yo le comento y por el trabajo arduo que ha hecho el canciller Reina y la delegación, que también está la señora Xiomara Hortensia Zelaya Castro y un equipo de gente que ha estado concentrada en esto, lo que se tarda 2 años, lo hemos trabajado en 2 meses. Tuvimos aquí la presencia del señor Kai Wei, que es como el vicecanciller o el encargado para América Latina de la Cancillería China, y hemos tenido la presencia permanente del señor Yu Bo, que fue quien inauguró la embajada el día de ayer. Estas dos son de los perfiles más altos de la estructura política de ese país. Eso demuestra el nivel de atención y de prioridad que tiene Honduras, y lo que la presidenta va a ir a hacer del 9 al 14 de junio no es ir a tomarse fotos con Xi Jinping, va a ir a firmar una serie de acuerdos que los va a dar a conocer ella misma y que vamos a dar respuestas no protocolarias, sino líneas de acción que van a empezar de inmediato con este país, que podría ser un aliado muy importante para Honduras, si, como ya dijo don Eduardo y don Carlos, sabemos aprovechar esa enorme oportunidad que la presidenta nos está abriendo. Bien, volvemos. No puedo iniciar de nuevo sin preguntar comentarios sobre lo que ha expresado la presidenta Xiomara Castro en esta cadena nacional, don Eduardo. Bueno, la realidad es de que para todos nosotros ha sido una sorpresa el hecho de ese decreto que leyó la presidente.
Yo no soy abogado como para poder analizar así a rajatabla tantos incisos que tenía ese decreto. Obviamente que aparentemente se está buscando solventar de alguna forma esas invasiones que se vienen haciendo de hace más de 2 o 3 años y que están afectando definitivamente la producción nacional, especialmente en el sector norte de nuestro país. Ahora, sí yo quisiera mencionar algo. Muchas veces cuando se hacen las cosas en forma intempestiva, abrupta, sin conocimiento de la sociedad hondureña, quiero hacer remembranzas de lo que estipuló nuestro presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hablando de un pacto social, donde nos involucremos todos los empresarios, todos los campesinos, todos los trabajadores, la sociedad civil en general, para llegar a acuerdos que realmente no provoquen situaciones emblemáticas que después podamos lamentar. No quiero con esto decir de que ese decreto es bueno o es malo. Lo que quiero es decir que hubiera sido tal vez conveniente sentarse a dialogar y llegar a acuerdos donde se busquen las soluciones más idóneas para nuestro país. Gracias. ¿Qué piensa don Carlos Urbizo de lo expresado por la presidenta? Pues en general pienso muy bien. Yo creo que este problema de tierra es un problema antiguo, ¿verdad? Que nunca se ha resuelto y al toro por los cuernos. Voy a recordar aquí que la Revolución Mexicana de 1910 fue con relación a la tenencia de tierras y quiero decirle que 120 años después continúan con esos grandes problemas de tierra. Es un problema bastante complejo. Aquí el tema no es tanto qué, sino que más bien cómo se va a llevar a cabo de una manera que quede todo el mundo satisfecho, que no queden amenazados sus intereses y que no cree tampoco ningún tipo de expectativa de que esto pueda llegar a unas proporciones mayores. Esa manifestación que ha hecho es una manifestación de una cierta voluntad, un pensamiento que está muy bien, creo yo. Ahora, tiene muchísimos detalles, ¿verdad? Ellos pasaron preparando ese documento 2, 3, 4, 5 meses a saber cuánto tiempo y nosotros aquí con solo escucharlo, ¿verdad? No vamos a poder comentarlo inteligentemente. Sí, eso sí, reconocer que hay un problema agrario. La presidenta dice 12% del PIB. Bueno, eso no es gran cosa en realidad, debería ser el 30%. El 30% de la gente trabaja en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ineficiencia horrible, tal vez un minifundio combinado con latifundio por otro lado, ¿verdad? Pero 12% del PIB contra 30% de la gente quiere decir que no es muy productiva y hay que enfrentar eso y para enfrentar eso se requieren una serie de políticas públicas, incluyendo la de irrigación de todos los campos y las contenciones de los ríos que se desbordan, las avalanchas que destruyen. Yo tengo amigos que han perdido millones de lempiras en agricultura, entonces es un rubro bastante arriesgado. Como decía, se llevaron mucho tiempo en elaborarlo, nos lo da inmediatamente. Y aquí quiero recordarle al señor vicecanciller de que dice que no se hizo nada, ¿verdad?, a oscuras. Yo no estoy diciendo que se hizo a oscuras, pero se hizo rapidísimamente, en 8 días, el anunciamiento de que se van a abrir las relaciones, y aunque tenga el plan, también en el plan de gobierno hay muchas otras cosas que no se han hecho, ¿verdad? Y 8 días, pues que ya estamos platicando con ellos. Por otra parte, él mismo ha dicho que por 10 años tuvieron relaciones con el Partido Comunista. ¿Y quién manda en la China, por Dios? Nada menos que el Partido Comunista. Ese es el que manda. Entonces, si tuvo pláticas por 10 años, ahorita ya solo era desmanear, ¿verdad? Así que yo creo que hay que ubicarse en esto, pero en conclusión, problema agrario, y no solo agrario, don Raúl, tenencia de la tierra. Yo conozco muchos proyectos aquí que tienen problemas por invasiones, ¿verdad? Donde se están desarrollando algunas colonias, ¿verdad? Repartos de vivienda y que están parados ahorita por esa tenencia de la tierra. Y quiero decirle que hace un tiempo me hicieron una presentación del Ministerio de Gobernación donde indicaba que el 74% de la tenencia de la tierra en Honduras está, decían ellos, extra legal o extraoficial. Un término tenían para decir que estaban pues todavía no legalmente comprobado que eran los dueños de eso. Es un problema grandote, no lo vayamos a desestimar y va a requerir entonces también soluciones grandotas, pero eso no quiere decir que van a ser soluciones que amenacen la estabilidad, ¿verdad?, del pueblo. Otra cosa que tengo que mencionar, esto del pacto social.
Óigame, esta es la palabra más abusada, como el diálogo, por Dios. Tenemos un Congreso recién nombrado. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema electoral de manera que los diputados sean seleccionados por nosotros en las primarias y electos por nosotros en las generales. Es una barbaridad. Un dueño de movimiento no puede coger un lápiz y poner todos los nombres que quiera. Y por eso es que esos diputados no representan al pueblo hondureño, representan a los dueños de los movimientos que los colocaron en esas situaciones. Pacto social, por Dios, pacto fiscal, ¿qué es eso? Oigan, ¿para qué tenemos el Congreso? Que el Congreso lleve a cabo las audiencias que quiera con relación a los diferentes temas y que las personas que crean que tienen algo que aportar a ese tema, que pidan que los inviten, aparte de los que pueda invitar el propio Congreso. Pero dejémonos de eso. Miren, todos estos pactos sociales, todas estas convergencias, todas estas palabras que se han inventado, es para apaciguar los legítimos derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y aquí pongámosle un parche. Todos los problemas nuestros, políticos, económicos y sociales, tienen tantos parches que parecen el mapa de Europa. ¿Ha visto el mapa de Europa? Un montón de estampitas de diferentes colores. Así estamos nosotros aquí en Honduras. Por eso estamos desorientados, porque no tenemos ninguna ruta que nos guíe a ningún lado. Ok, este gobierno dice que es socialdemócrata. A esta altura ya deberíamos de saber qué quiere decir eso, qué es lo que va a hacer con relación a la salud, con relación a las escuelas, con relación a la protección de la tierra que ahorita está haciendo un inicio. Pero eso está pendiente todavía. La salud del pueblo hondureño es una cuestión crítica. El seguro social, donde pagamos, no nos lo regalan absolutamente nada, pagamos, no nos sirven. Yo tengo empleados que me han tenido que venir a pedir para gasa, para inyecciones, para jeringas, para una serie de cosas, porque no las hay en el Seguro Social, habiendo contribuido, ¿verdad? Con el 11% de la planilla, 7% el patrono y 3,5% del trabajo. Así que esos problemas son donde el pueblo siente la presencia o la ausencia, en este caso, del gobierno. Gracias, vicecanciller. ¿Y qué se espera de esta visita de la presidenta china? Bueno, se espera justamente que avancen estos proyectos, que se permita el acceso a esas nuevas inversiones. El primer paso que se ha dado tiene que ver, que es lo que están haciendo actualmente este grupo de empresarios allá en China, con la apertura de lo que es el café en Honduras, con el tema del que es el camarón. Se está trabajando con el tema del tabaco, con otros productos de producción agrícola, ¿no? Ya lo decía el señor Urbizo, que el sector agrícola debería ser más fuerte en el país. La única manera de que sea más fuerte es garantizar mercados, ¿no? Nadie va a ir a sembrar, nadie va a regresar al campo si la demanda no va a satisfacer lo que va a costar hacer la producción. Entonces, abrir nuevos mercados que tengan necesidades o que estén buscando productos agrícolas va a permitir justamente el desarrollo del sector agrícola. Otra de las cosas que ya se está trabajando también, que viene con este proceso acelerado del que hablábamos, ayer pudimos estar con la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la señora Laura Suazo, que es el trabajo de SAC y SENASA en conjunto con su par chino para el tema de la exportación de carne y de leche y de productos agropecuarios. Eso va a abrir otra capacidad de oportunidades. Otro tema que es de mucho interés en esta relación Honduras-China tiene que ver con la parte de infraestructura, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando del gran megaproyecto del presidente Xi Jinping, que es la ruta de la seda, ¿no? O la nueva ruta de la seda, haciendo referencia a aquellos textos y aquellos análisis que hacía Marco Polo hace tantos años atrás. Ahora el presidente Xi dice, bueno, hay que plantear justamente una nueva ruta que permita que haya un desarrollo y un movimiento de mercancías más allá de los nodos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Que son pues Estados Unidos, Europa y algo de comercio a nivel regional centroamericano. Ser parte de la nueva ruta de la seda le va a permitir a Honduras tener acceso a otros mercados y tener otras interacciones con otras economías. ¿Qué significa la ruta de la seda? Pues es el fortalecimiento de capacidades de infraestructura, y justamente eso tiene una similitud muy fuerte con el plan de gobierno de la presidenta, porque la presidenta justamente dijo que en su proyecto de fortalecimiento agrícola tenía que ver con la parte de la capacidad de producción de energía a menores costos, el fortalecimiento de las rutas de comercio interno y de transporte de mercancías, el fortalecimiento de nuestras capacidades portuarias y el enlace de Honduras con otras redes comerciales. Entonces, en ese sentido, esos son puntos de alto interés
que tiene que ver en esa relación Honduras-China. Otra cosa importante es el acceso al desarrollo tecnológico y científico que tiene China, que es uno de los países que más ha tenido avances en ese sentido en muchas materias, ¿no? Desde la salud hasta las telecomunicaciones, y ahí vamos a poder tener acceso a la preparación y a la formación de muchas personas de este país que van a poder también integrarse en esa dinámica internacional que preside, que lidera China, ¿no? O sea, aunque como ya lo dijo el señor Urbizo, no es la principal potencia económica del mundo hoy, no podemos negar que hay una gran parte de la economía del planeta que se mueve por la dinámica de China, y ser parte de eso es una oportunidad para el país, para las empresas, pero también para las personas. Hay un movimiento que es normal, digamos, en estas relaciones de los países con China, que es la creación del Instituto Confucio, que es un instituto que pone el gobierno chino en los países, que permite acceso al idioma, a la cultura, y que puede desarrollar proyectos como formación para emprendedores, escuelas de negocio y otras cosas que son formación en los países, que no tiene que ir la gente hacia allá. Entonces, en ese sentido, es un paquete bastante grande. Como ya lo dijeron aquí las dos personas que me acompañan en este foro, el señor Eduardo y el señor Carlos, pues es una gran oportunidad, ¿no? Yo lo que mencionaba de las relaciones del partido con el Partido Comunista China es que no es una cosa abrupta, no es que nosotros se nos ocurrió cuando llegamos a Casa Presidencial o a la Cancillería empezar estas relaciones. Es una cosa que se viene trabajando, y que eso podría, creo yo, explicar por qué las cosas se han movido tan rápidamente en estos 2 meses, y lo que a otros países le ha costado 2, 3 años, Honduras está a punto de firmarlo, porque hay una voluntad, hay una amistad previa que nos había venido preparando para este momento. Otra cosa también importante decir es que China, al igual que Estados Unidos, ve a Honduras como un socio estratégico para mover cosas que tienen de su interés en la región. Y en ese papel, nosotros y nosotras, en este país, en este gobierno, deberíamos aprovechar al máximo esas oportunidades que tenemos como un interconector, como un punto de referencia y como un punto de confianza de economías y de países tan fuertes como es los Estados Unidos y ahora China. Reconocer una sola China, ¿qué ha tenido como resultado? Bueno, es que yo creo que ese es un tema pendiente a nivel económico también. Nosotros somos el país 182, ese es el lugar que tiene Honduras en ese proceso de reconocimiento. Hay que recordar que Estados Unidos ya reconoció el principio de una sola China en 1973, o sea, estamos hablando de 50 años, ¿no? Honduras se tardó 50 años en hacerlo. ¿Qué significa una sola China? Bueno, en términos muy sencillos, ¿no? Es que cuando Mao Zedong gana la revolución china, ¿no?, y saca al gobierno que estaba en ese momento para instalar un gobierno popular, ese gobierno se instala con el respaldo de los Estados Unidos y de otros países en Taiwán. Y reconocen no a Taiwán como un estado separado, sino como China, ¿no? O sea, ellos dicen, nosotros somos el gobierno de China, somos la presidencia del gobierno de China en el exilio, y aquí va a ser China. ¿Cuál era la intención? Buscar desestabilizar el proceso revolucionario de Mao. Cuando Nixon ve que no lo va a poder hacer, cuando Nixon ve que Mao ya instaló un gobierno y que ya los presidentes que vienen detrás de él están muy bien instalados, están muy fuertes, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, es el que cambia el reconocimiento de Taiwán a la China popular. Somos países como Honduras, que cada vez quedan menos en el mundo, los que reconocíamos a Taiwán y no a China. Es decir, que nosotros reconocíamos que el gobierno de China, no de Taiwán, de toda China, estaba en Taiwán. Yo creo que eso fue una cosa que veníamos arrastrando, que ya, digamos, pasamos esa etapa, que estamos donde está la mayoría del concierto de las naciones, y pues las implicaciones pues, es fortalecimiento con unas relaciones con lo que es la China popular, obviamente en detrimento de lo que eran esas relaciones que mantenía Honduras históricamente con Taiwán. ¿Qué debería Honduras procurar negociar con la República Popular de China, don Eduardo? Obviamente que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros aquí en Honduras es en la parte de energía. Bajo un sistema concesionario, no de endeudamiento, porque ya estamos lo suficientemente endeudados a nivel internacional, la generación de energía a través de represas hidroeléctricas
construidas por empresarios chinos que vengan a invertir en nuestro país y que empiecen a solventar uno de los mayores problemas, como dije, que es la energía, por un lado, las inundaciones y la irrigación para poder aprovechar la mayor cantidad de esas aguas que se van al océano porque no las sabemos utilizar adecuadamente. Por otro lado, ellos nos pueden ayudar generando una serie de empresas para poder exportar y utilizar la mano de obra hondureña hacia los Estados Unidos, aprovechando esa coyuntura del libre comercio que tenemos. Ellos tienen la capacidad como para poderlo hacer, y lo que necesitamos es darles seguridades a ellos de que las inversiones y los procesos a través del tiempo van a ser consecuentes con una realidad donde el inversionista se va a sentir seguro. Que eso es parte de los problemas que hemos tenido en el pasado. Necesitamos abrir nuestras fronteras para poder captar mayores inversiones en nuestro país que nos generen que generen confianza, pero el gobierno también tiene que hacer lo propio. No podemos estar generando una serie de situaciones donde hay mucha ambigüedad. La ideología realmente no tiene cabida en estos procesos. Aquí lo que tenemos es que buscar el bienestar del país, entrar en un proceso de solventar el problema, como dijo Carlos, de salud. Necesitamos ver cómo se solventa ese problema, no estar con esas huelgas y esos problemas consuetudinarios de la falta de medicamentos en los hospitales. Él mencionaba el seguro social. Eso es algo que estamos pagando nosotros los trabajadores y los empresarios y que es inaudito de que no tengan suficientes recursos como para poder solventar el problema. Y no es aumentando las tarifas que se va a solventar ese problema, sino evitar la corrupción o el mal manejo de los recursos que se han venido haciendo dentro de cientos de años. La educación, si no logramos llevar a los niños en un proceso educativo, la realidad es de que con los cambios que están habiendo tecnológicos a nivel internacional, llevamos una saga enorme de tiempo que no nos va a dar un futuro halagüeño para que estos jóvenes, niños jóvenes y ya gente madura en el futuro no pueda ser competitiva a nivel internacional. La tecnología va caminando a pasos agigantados y nosotros estamos caminando, como quien dice, en la época del burro. Eso por otro lado. Ese viaje de doña Xiomara puede servir para canalizar esas inversiones para el nearshoring, o sea, el traer inversiones para que aquí, como la maquila, puedan exportar esos productos a Estados Unidos y a otros países. Pero para eso necesitamos que el gobierno de la República genere esa confianza, como dije anteriormente, a través de seguridad jurídica, implementación, dejar de estar con esas peleas de perros y gatos. Necesitamos entrar en un proceso realmente de confianza del pueblo hondureño y de los inversionistas. Carlos mencionaba algo que es contundentemente cierto, es decir, los diputados en el Congreso que hemos estado viendo ese dime qué te diré, es porque ellos no representan al pueblo abiertamente como debería de ser a través de los distritos electorales, representan a los partidos. Entonces la línea de partido es la que dice por dónde se debe de seguir. Y eso creo de que debemos de irlo cambiando. La cantidad de diputados que tenemos nosotros, 128 diputados y 128 suplentes, es una carga enorme para nuestro país. El Parlacén, como le decía Gerardo anteriormente en las charlas, eso es algo improductivo, no es vinculante. La Corte Centroamericana de Justicia tampoco. Entonces, ¿para qué estamos gastando? Para tener ese montón de gente. Tenemos que hacer las denuncias como ya lo hizo Costa Rica y salirnos de esas cuestiones que no son altamente productivas para nuestro país. O sea, buscar las economías de escala en Honduras. Tenemos que hacer un gobierno mucho más pequeño para la economía de Honduras. Tenemos demasiadas instituciones, demasiados funcionarios, buscar las personas idóneas que deben de estar en cada puesto público, gente capacitada,
no porque pegaron el grito en la calle que tienen el derecho a tener un puesto público, sino por capacidad. Y entonces ahí vamos a estar viendo las cosas un poco diferentes en nuestro país. Miren, ha habido una serie de diatribas y de cuestionamientos en los últimos meses que realmente no nos están conduciendo a buenos propósitos para el país. Yo sí creo honestamente de que si ese pacto social de que habla nuestro presidente del COEP, Mateo Yebrín, llegamos a entendernos los hondureños como deberemos de ser, que somos hermanos, las cosas pueden ser diferentes. Y ahí es donde vamos a alcanzar estadios de desarrollo, no a corto plazo, a largo plazo, pero hay que tener una visión futurística. Nosotros tenemos que cambiar el esquema político en términos de que ningún gobierno en 4 años logra desarrollar a un país, porque no hay seguimiento después de esos 4 años con un nuevo gobierno. Desafortunadamente no se han cumplido los planes de gobierno de largo plazo en el pasado, y esa ha sido la experiencia que hemos tenido. Entonces, a la hora de la hora, si lográramos nosotros, como es en México, donde el periodo presidencial es de 6 años y también no se permite la reelección, podríamos ir también cambiando mucho, porque veamos este gobierno, ya lleva casi 15, 16 meses de ser gobierno, y difícilmente pueden aprender en tan corto plazo cómo manejar al país. Se están empapando, entonces ahorita vienen con nuevos decretos. Si nosotros logramos cambiar el esquema, y eso toma tiempo, no es algo que se va a hacer, y muchos diputados van a decir que están en contra de eso, muchos funcionarios van a decir que están en contra de eso, pero hay que plantear las cosas, tenemos que sentarnos y dialogar qué es lo mejor que queremos para nuestro país. Sí, don Carlos, ¿qué debería negociar? Wow, ¿qué tanto que...? Solo dígame, ¿qué debería negociar Honduras con China? Perdón, repítame porque no entró la voz. Le decía que ¿qué debe negociar Honduras con China? Sí, infraestructura, comercio, tecnología, educación. Mire, yo no entiendo lo que ocurre. Nosotros tenemos relaciones con 180 países. ¿Por qué tenemos que pensar que China es quien viene a interesarse en un proyecto con esto y no lo puede hacer un país europeo, los propios Estados Unidos o algunos de estos países latinoamericanos? ¿A cuenta de qué? Si tenemos vecinos mucho más cerca y más ricos que nosotros, ¿verdad? Aún Europa está mucho más cerca de lo que está China, está a 8 o 9 horas por avión desde San Pedro Sula o Palmerola. No comprendo esto, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pensar que China? Si aquí fuera un país atractivo para la inversión, y comenzando con la nacional, don Raúl, no tendría Honduras que andar buscando a nadie, porque la gente vendría por su propia iniciativa. Pero la inversión nacional es raquítica. ¿Sabe cuánto se requiere para crear un puesto de trabajo? 1,5 millones de lempiras en el sector formal. Eso es un montón de dinero. Y encima de eso, si usted ve todas las discriminaciones que le podemos llamar, o que otros le dicen desigualdades políticas, económicas y sociales, usted se da cuenta que está en una sopa que está a 1800 grados burbujeando. El único pacto nacional que vale la pena es el pacto nacional para tener democracia, y eso es lo que no hemos tenido en 202 años, y siempre lo repito, es el único pacto. ¿Por qué? Porque los políticos actuales y los anteriores no van a hacer cambios que crean que le afectan sus intereses y el poder. Y cambiar el sistema político significa quitar el poder, la hegemonía a las dirigencias de los partidos. Que tenemos que hablar de la unidad del pueblo hondureño. El pueblo hondureño está unido. ¿Quiénes no están unidos? Los dirigentes, por sus intereses personales, de grupo, de partido o de amigotes. Aquí jamás ha habido democracia, ni tampoco ha habido capitalismo de libre comercio o de libre mercado. Es un capitalismo se llama de amigotes, en inglés se llama crony capitalism. Tenemos problemas estructurales nacionales que no los va a resolver China ni ningún otro. El problema de no tener democracia aquí no es de Estados Unidos ni de Inglaterra, es de nosotros mismos, ¿verdad? El número de diputados, para comenzar, los suplentes para afuera, ¿verdad? Eso, no necesitamos suplentes diputados como no necesitamos muchos, no necesariamente me voy a incluir yo, una mujer suplente o un marido suplente, digo yo. Es que ridículo. Los cargos de diputados son personales, son individuales, son intransferibles. Vamos a votar por un diputado y no sabemos quién es su suplente. Por Dios, ¿cómo va a ser posible eso? Yo no tengo problema con los 128.
porque a menos de que venga aquí un Bukele que tiene un poder casi absoluto ahí, y que se lo ganó, y que dice que lo va a bajar de 84 a 60, aquí no va a suceder. Es más, entre menos diputados tengamos, a medida que crece la población, más valiosos van a ser esos diputados y por lo consiguiente mayores las posibilidades de corrupción mientras sigamos con este sistema. Imagínate, ahorita 9 millones de hondureños, 128 diputados. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 15 millones de hondureños y 128 diputados? ¿Que vamos a querer subirlos? No, si el problema no está en el número, está en la calidad, que no producen, son infértiles, son, no sé qué otra palabra llamarlos, ¿verdad? Pero yo le he preguntado a los dirigentes del Congreso, ¿qué porcentaje de las leyes que pasan ustedes vienen del Ejecutivo? 80%, 8 de 10. ¿Por qué no hay iniciativa en el Congreso respondiendo a todas las comunidades que supuestamente representan? ¿Por qué todo tiene que venir del Ejecutivo? ¿Verdad? Porque somos un país presidencialista y aquí el presidente lo puede todo y puede decir que ahorita no son las 8:17, sino que son las 3 de la tarde con 28 minutos, ¿verdad? Aquí también se habló de que, bueno, ¿qué significa para Honduras relaciones con China? Mira, aquí hay un aspecto geopolítico que yo no estoy preparado para poder discutir, pero sé, leyendo la historia, que aquí hay esos intereses que pueden causar gran conflicto, principalmente ahora que se ha agudizado ese enfrentamiento entre la China y los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos unos países, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pues que no es que eran enemigos de China tampoco, sino que simplemente no había una relación muy estrecha, ahora la hay, y eso, mire, tiene que ver los Estados Unidos con otros ojos, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso va a haber menos voluntad para Honduras de alguna forma, porque el amigo de mi enemigo, pues ya no es mi amigo, ¿verdad? Y todo eso va a impactar. De manera que nosotros, ya ni me acuerdo, lo que tenía que apuntado que lo escribí tan rápido, porque hay tantas cosas, don Raúl, pero es aquí donde tenemos que comenzar. Comencemos con el número 1. ¿Cuál es la razón de existir de los gobiernos en el mundo por todos los siglos? La seguridad. ¿Cómo está nuestra seguridad? Por el piso, ¿verdad? Aquí nadie se siente seguro. Y aunque hayan bajado los índices de violencia, la sensación continúa y el miedo es lo peor que puede existir porque no lo deja que uno actúe. Tenemos aproximadamente 16,000, 17,000 policías. Deberíamos de tener 40,000 y después bajar a la norma que es alrededor de 35,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí todo este descontrol realmente por falta de patrullaje. Necesitamos más policías. Solo ahí tenía usted 16,000, 17,000 empleados que vale la pena y saque 17,000 que no contribuyen a nada dentro del sector público y reemplácelos por 17,000 policías que sí nos van a cuidar, bien entrenados, bien pagados y bien equipados. También tenemos las escuelas. ¿Cuántas escuelas tenemos? Bueno, no he podido averiguar cuántas. Oigo por ahí que son 25,000 y pico. ¿Se imagina usted un plan de renovación, de reparación y construcción de escuelas en Honduras teniendo 25,000 en el estado que están? Mire, carpinteros, plomeros, electricistas, recoge basuras, de todo trabajarían por los próximos 10 o 20 años. Solo ahí tiene una fuente de trabajo increíble para algo que necesita el pueblo. Y vote otro tanto de los que no sirven y contrate todos estos que van a reconstruir las escuelas. Salud pública, que ya lo hemos pensado, contratemos doctores, contratemos enfermeras, compremos los medicamentos que necesita la gente y otra vez, en vez de estos doctores, pues se van a ir otro montón. Es cuestión de, miren, no tiene que cambiar los 219,829 empleados públicos, solo tiene que reformularlos y decir estos se van y estos vienen. Desde luego, los que se van a estar tristes y los que vienen van a estar alegres, pero no solo van a estar alegres ellos, sino que el pueblo también. Y a los que se van tienen que tener un proyecto para cómo se reinsertan y aprenden a trabajar de alguna forma. Quiero decirle que una visita que yo hice a Uruguay hace muchos años, ¿verdad? El BID le hizo un préstamo a Uruguay para pagar las prestaciones de todos los que salían sobrando y otro préstamo para habilitarlos en las nuevas carreras que iban a seguir o negocios que querían poner. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero no hay creatividad, no hay capacidad, no hay sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que les valemos madre nosotros, si no el pueblo no estaría en las condiciones que está, que ya lo mencionó la presidenta, 70% de pobreza, 50% de indigencia, y eso va a costar muchísimos años de arreglarlo. Pero tenemos que empezar por el sistema político, porque nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con la política, con las políticas.
¿Por qué? Porque ellos son los que hacen las leyes y nos afectan directamente, ¿verdad? Así que comencemos ahí, arreglemos nuestra casa, dejemos de estar pensando cada que yo soy un gran comentarista porque voy a hablar de las relaciones de China con Honduras, y que eso está fuera de nuestra esfera. Mire, voy a terminar con esto. Me decía, y lo voy a mencionar porque es un hombre que tenía credibilidad, don Jaime Rosenthal. Jaime, ¿verdad? Que en paz descanse, me decía, mira, según los cálculos que nosotros tenemos, dice, hay de 20 a 25 mil millones de dólares de hondureños en el exterior. Y se lo mandó en una carta a Juan Orlando, de la cual yo recibí copia. Y entonces le digo, ¿y por qué no regresa ese dinero? Pues no sé, me dice. Le digo, ¿no te has puesto a pensar que ese dinero no regresa porque no hay oportunidades en Honduras? ¿Qué va a hacer aquí en Honduras? Poner una tienda, poner un restaurante. Para eso no necesita traer dinero a los Estados Unidos. Por otra parte, como tenemos un capitalismo de amigotes, yo cojo el teléfono, le hablo a mi amigo en el banco y me da el pisto, y entonces no tengo que arriesgar, entre comillas, el que tengo allá por si las cosas cambian en Honduras. Entonces, todo eso tiene que arreglarse, ¿verdad? Y no se ha arreglado. Y todo eso es interno, no tiene que ver con nada hacia afuera, ¿verdad? Hay tantas cosas que tienen que ver con nosotros aquí, de arreglar la casa, ¿verdad? Primero, y entonces toda la inversión extranjera va a venir sin que la llamemos. Estados Unidos no hace nada de publicidad y llega la inversión. Y repito, cuando vengan los marcianos, se van a ir directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Y van a sobrevolar Honduras nada más, porque no puede haber seguridad, no puede haber estabilidad, justicia, si no hay democracia, y no la tenemos. Entonces, Estado de Derecho, pura paja. Mire, yo estoy viendo unas imágenes ahí del primer mundo, que ayer regresé del primer mundo, óigame, y el primer mundo es el primer mundo y estamos años luz. Nosotros jamás vamos a seguir en el tercer mundo. Lo que podemos hacer definitivamente es que estemos menos mal. Pero cuando usted ve aquellos países, oiga, es algo increíble verdaderamente, pero lo hizo el hombre. Es posible cuando tengamos democracia, cuando tengamos políticos sensibles que se identifiquen con el pueblo, que puedan hacer cosas por gente que no conocen absolutamente, que puedan beneficiar a la Mosquitia, que puedan beneficiar a Ocotepeque en la otra punta sin conocerlo, simplemente porque hay un clima que permite que eso se haga. Vicecanciller, ¿y qué es lo fundamental que va a negociar con China? Bueno, yo no creo que sea ni un secreto, ¿no? Ni se ocupa hacer pues, tan profundo el análisis para entender por qué es tan importante China en sus relaciones con los demás países del planeta, ¿no? O sea, los demás países del planeta tienen relaciones con otros países del planeta. ¿Cuál es la diferencia de China? ¿Qué es lo que ha hecho que China en los últimos 15 años o 10 años haya logrado tanto nivel de competitividad en el mercado internacional, ¿no? ¿Por qué las empresas chinas han logrado posicionarse tan bien en el planeta? Pues la respuesta es bastante sencilla. Tienen un respaldo financiero, económico poderosísimo. O sea, la estrategia de Xi Jinping, también presentada públicamente hace 10 años, fue justamente era que el Estado chino, que es un Estado socialista gobernado por un partido comunista, iba a colocar esa enorme cantidad de capitales detrás de sus empresas, pero que sus empresas de carácter privado iban a poder acercarse, abrir relaciones en el mundo con un respaldo de capital de las dimensiones tan gigantescas como lo puede proveer China. Aquí está don Eduardo, que es empresario. ¿Cuál es la diferencia de una empresa que tiene lo justo para sobrevivir, para establecerse, para invertir, y una empresa que detrás tiene un capital gigantesco? Pues obviamente la capacidad de una va a ser superior a la otra, la velocidad de una va a ser superior a la otra, la apertura de mercados, la capacidad de inversión, la capacidad de expansión va a ser superior. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado chino? Que, como digo, es un Estado socialista gobernado por un partido comunista, o sea, concentra todas las riquezas de ese país, que también lo dijo el señor Urbizo, es un país de 1.400 millones de personas, o sea que la cantidad de capital que tiene China es desproporcionada. Entonces, si yo coloco ese capital detrás de esas empresas, entonces esas empresas de carácter privado van a poder tener una potencia como pocas empresas en el mundo. Hay empresas en los Estados Unidos que tienen ese respaldo, pero no son todas.
¿verdad? No son todas las empresas, tienen que llegar a un gran respaldo de una empresa norteamericana para tener el respaldo de su gobierno, de decir que el gobierno le va a ayudar a poner capital para poder invertir. Eso no pasa tan fácilmente en los Estados Unidos. Pasa en China porque es más fácil, pues. La economía está concentrada en el gobierno puede decidir a dónde lo van a poner y a dónde no. Entonces, ¿por qué China es un socio diferente a los demás socios que pueden haber con otros países? Por su capacidad y por su voluntad de invertir. Honduras tiene relaciones económicas con todos los países de América Latina y el Caribe y tiene apertura comercial con todos los países de Europa, por ejemplo. Pero nosotros en Europa no podemos decirle a un país europeo, venga, ayúdenos a poner una inversión de tantos miles de millones, porque el país europeo va a decir, a mí la verdad no me interesa. Aquí Juan Orlando Hernández se inventó esa aberración de la soberanía que son las sedes y le costó casi 8 años encontrar quien se metiera a ese rollo. O sea, estaban literalmente regalando el país, pero justamente por las condiciones que tenía Honduras, por lo que es o lo que era Honduras en el gobierno de Juan Orlando Hernández, les costó muchísimo lograr colocar ese tema de las sedes. Una vez que lo colocó, pues lo desarrolló completamente a pesar y en detrimento de los intereses de este país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros con la posibilidad de China? Pues que esas empresas chinas quieren venir a invertir, pues, y tienen el capital para venir a invertir. Pero yo también quiero enfatizar, subrayar que no se trata de China. China no es la estrategia de política exterior de este gobierno. China es parte de la estrategia de política exterior de este gobierno. Estamos construyendo un paradigma diferente, nuevo. Y el canciller Eduardo Enrique Reina tiene un mandato de la presidenta de tener un gobierno de puertas abiertas y un país de puertas abiertas. Nosotros aquí derogamos la ley de secretos. Nosotros estamos buscando a ver cómo puede haber más participación de la gente en toma de decisiones a nivel local, a nivel comunitario, ¿verdad? Estamos buscando romper esa concentración que ha tenido la política, que estoy completamente de acuerdo. La política en este país ha servido en su gran mayoría para concentrar riquezas a los que ya eran absurdamente ricos y para evitar que los que no tienen nada se pudieran rebelar. Eso fue el instrumento de la política de Honduras prácticamente a lo largo de toda su historia. Entonces, cambiar esa política, destrabar eso y hacer un gobierno abierto, un gobierno de puertas abiertas y un país de puertas abiertas es cambiar el paradigma. La política exterior de Honduras y la política comercial de Honduras dependía de espacios demasiado estrechos. Es difícil desarrollar la economía cuando los intereses o los privilegios estaban solo concentrados en algunos mercados específicos o en algunos sectores económicos específicos. Aquí se hizo más plata, y aquí también lo pueden decir los empresarios, quienes hicieron negocios turbios con el gobierno que quienes pusieron dinero para invertir y crecer económicamente. Entonces, ¿por qué se dio? Porque la corrupción favoreció a los que eran amigos del poder y le puso trabas y le puso problemas y le puso todo tipo de obstáculos a quienes querían desarrollo económico. Entonces, ¿a qué me refiero con un nuevo paradigma? Un nuevo paradigma es el multilateralismo, ¿no? Es entender que existen un montón de países dentro de los cuales también está China. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte relación con el tema de India. El canciller está invitado a ir a la India, que la India es una economía tan grande que si Honduras tuviera como socio únicamente a la India, sería suficiente para tener una explosión de desarrollo económico. Si Honduras tuviera solo de socio a los Estados Unidos, sería suficiente. Pero no se trata de tener una relación con un país o no, sino de entender que la mayor apertura de oportunidades va a tener mayor apertura de crecimiento. Y cierro con esto, Raúl. ¿Qué significa un nuevo paradigma? Y aquí en Honduras hay gente que le tiene miedo a eso. Hay un miedo al cambio en este país complicado. Yo entiendo que hay un miedo para los sectores que se han beneficiado eternamente de lo que ha sido Honduras. Eso yo lo entiendo porque, bueno, son mis intereses, tengo que cuidarlos. Pero hay parte de la población que ha estado afectada por estas políticas que también tiene un miedo al cambio. Aquí, por ejemplo, el tema del CAF, el Banco Andino del Fomento. Hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que es una iniciativa interesante para los países de América Latina de encontrar otras formas de financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura y proyectos en general de nivel macro para los estados. Pero como no lo conocen, ¿no?
como no han ido a un seminario de eso, como no lo han visto aquí en los hoteles de Tegucigalpa, entonces cualquiera les dice cualquier cosa y repiten cualquier cosa. Entonces se difunden miedos, se utiliza el miedo para evitar que las cosas avancen. Eso se llama el miedo natural al cambio, ¿no? Y eso es un problema de los países subdesarrollados que tenemos que superar. Si Honduras quiere realmente cambiar el paradigma económico, si quiere cambiar el paradigma político, tiene que atreverse a dejar un poco esos resabios que hemos venido arrastrando y atreverse a ver qué está pasando en el mundo, a ver cómo nos vinculamos con esa parte del mundo y dejar de escuchar esas voces que quieren que nada cambie, porque si escuchamos esas voces, en efecto, nada va a cambiar en este país. Sí, don Pedro Barquero está en la línea. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Estoy escuchando el programa de hoy, muy interesante, y tengo algunas observaciones que me gustaría hacer. En primer lugar, no es malo negociar con China continental. No voy a hablar sobre la forma en que se rompió con Taiwán, porque ya es un hecho superado, es un hecho concreto, un hecho real. Negociar con China continental hay que tener conciencia de dos aspectos importantes que no he escuchado a fondo. Uno, es indiscutible que China es una superpotencia que obviamente compite con la otra superpotencia. Entonces, la ruta de la seda, que le estamos llamando a otras rutas, que no es la ruta histórica de la seda, tiene un fin geopolítico y geoeconómico profundo. En ese sentido, Honduras no tiene por qué temer negociar con los actores que en el mundo están tratando de mantener su hegemonía, uno, y alcanzarla el otro. Lo que sí Honduras debe tener conciencia es identificar los intereses hondureños. Si no sabemos identificar qué necesita el pueblo hondureño y para qué lo necesita, estaremos al vaivén de influencias que no representan los intereses de la hondureñidad. Y es ahí donde nos entramos a un problema grave, que es un problema de educación y de formación, de educación ética, moral y de formación espiritual y además profesional. Tenemos serios problemas de mano de obra, tenemos serios problemas de estabilidad política, que gracias a Dios no están profundizados, pero que están ahí navegando sobre las aguas turbulentas, no necesariamente serenas, y por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer los hondureños es necesariamente sentarnos a platicar y a escuchar la presidenta Castro, a la cual obviamente yo moralmente apoyo, porque no le puede ir mal, porque si le va mal nos va a ir mal a todos. Debe de, con esa especialidad que tiene ella de una dama conciliadora, llamar a una conciliación, y debe tener cuidado de la gente que lo rodea, en el sentido que sean gente amplia, de criterio, amistosa, y que amistosa en el sentido de fácil comunicación, y que no vayan a ser individuos que crean un antagonismo innecesario y que sepan negociar. Honduras tiene serios problemas que ya todos lo sabemos, no quiero volver sobre ellos, pero no se solucionan esos problemas con actitudes prepotentes, groseras y con conflictos verbales. Se solucionan primero teniendo conciencia de la ciudadanía hondureña, y tener conciencia de la ciudadanía hondureña es saber cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas. Obvio, no vamos a solucionar en el poco tiempo que queda de gobierno toda la problemática que nos ataca, pero sí podemos ir sentando ciertas bases interesantes. Y aunque el tema de China de hoy, que ocupa el programa, es para largo seminario, sí debemos de tener énfasis, que debemos de comprender qué ventajas puede sacar Honduras a través de la empresarialidad china. Yo conozco a los chinos, he sido abogado de chinos, cuando salí de la banca me fue muy bien con ellos, y ellos tienen una manera muy especial de pensar. Y les quiero advertir,
Si los chinos, que tienen una característica muy propia para negociar, encuentran que aquí no es terreno fértil para ellos, nos van a ignorar. Una cosa son los intereses geopolíticos del gobierno y otra cosa son los intereses geoeconómicos del mismo gobierno y de los empresarios. Para terminar, solo les quiero dar un dato. En China, toda empresa de cierta relevancia, el gobierno tiene presencia a través del 1% del capital accionario. Eso significa que el gobierno está informado de lo que va a hacer todas y cada una de sus empresas y que además están al tanto de lo que hacen sus empresas en el extranjero y en sus relaciones con empresarios en países extranjeros. Obvio, nosotros tenemos a un aliado tradicional que ya lo conocemos con sus cualidades y sus defectos, que es Estados Unidos. No somos nuevos negociando con China. Hemos importado mucho de China, ya lo dijo un distinguido panelista, y por lo tanto, aquí está. El futuro de Honduras no está ni en Estados Unidos ni en China, está en nosotros los hondureños. Vamos a ser capaces de reivindicarnos ante la historia a las futuras generaciones que nos van a encarar nuestros errores por no ser ciudadanos conscientes de nuestra ciudadanía. Dejo la pregunta al aire. Muchas gracias. Pedro Barquero Quesada participando esta mañana. Gracias, don Pedro. Don Eduardo, conclusiones, ya estamos cerrando el programa. Le quiero agradecer el haber tomado su tiempo para acompañarnos esta mañana. Gracias, Raúl. La realidad es de que yo insisto de que debemos de sentarnos a platicar, llegar a un pacto social, como dice Mateo Gibrín, para que nos entendamos entre los hondureños. No es cuestión de que el capital, que los pobres, que los ricos, entrar en ese tipo de dilemas no nos conduce a nada positivo. Todos somos hondureños, todos queremos Honduras. Busquemos las soluciones a través del diálogo y no a través del enfrentamiento. Hay mucho que hacer aquí en nuestro país. No solo es el hecho de atraer inversiones, hay que sentar las bases para poder generar riqueza, generar inversión, generar trabajo. Y eso solo se logra mediante mejores leyes, mejores entendimientos y mejor futuro para los hondureños. Muchas gracias, don Eduardo. Don Carlos Urbizo, allá en San Pedro Sula. Don Carlos. ¿Cómo no? Bueno, voy a repetir que estoy en contra de ese concepto del pacto social que se habla. El único pacto social que yo apoyo es uno por la democracia, para que acabemos con los movimientos, con los dueños de movimientos, con el cociente electoral, con el residuo electoral, con toda esta burla a la democracia, y las cosas van a suceder. Los países no pueden, a menos que sean comunistas, dictatoriales, no pueden estarle diciendo a cada uno qué es lo que va a hacer. Necesitamos este ambiente de libertad para que cada quien pacíficamente actúe. Con relación a los demás países, pues los países comunistas, como decía ahí el vicecanciller, pueden ordenar que se hagan algunas cosas, pero los países libres o cuasi libres como nosotros no nos pueden ordenar a que invertamos, a que hagamos esto o hagamos el otro. Vamos a actuar de acuerdo con las reglas que nos pongan. Reglas claras pero buenas, y si son malas no vamos a actuar. Tan sencillo como eso, no van a obligar a nadie a hacer. Sedes, me alegro que lo mencionó el canciller, porque yo no comprendo por qué no se ratifica ese decreto del año pasado donde se derogaron las sedes, ¿verdad? Y quisiera saber por qué no, tal vez todavía hay chance de que lo diga, ¿verdad? Y número dos, ese reclamo que tiene Próspera es un reclamo que no tiene absoluta ningún fundamento, es espurio, es pura paja, reclamando 10,000 millones de dólares cuando ellos sabían que estaban viniendo a un ambiente que había dividido el pueblo hondureño entre gobierno y todos los demás que estábamos en contra de las sedes, y que era inconstitucional de entrada y que no había forma de parcharlo. 000, siempre lo fue, y estoy seguro que las cortes, independientemente de la oportunidad que acabamos de perder por la ineptitud del gobierno, ¿verdad? A poner un representante en uno de los campos o foros para discutir esto, que van a reconocer, van a decir, mire usted, señores, fueron a invertir donde sabían que había riesgo. Eso es, como he dicho yo, ¿quién va a comprar una tierra que sabe que hay una riña entre hermanos sobre esa tierra? No la compran, ¿verdad? Número 4 o 5. Estas inversiones que pueden tener relación con exportar hacia los Estados Unidos a través de algún concepto de maquila, existen cuando hay
clusters, quiere decir que hay abastecimiento. Bien, gracias a don Carlos Urbizo. Me decís si recuperamos la señal, ya nos vamos. Vicecanciller, conclusiones y alguna respuesta a lo que ha dicho y ha exteriorizado aquí tanto don Eduardo como don Carlos. Así, rápidamente sobre el tema de las sedes, del tema de la demanda de la Próspera contra Honduras, incluso la senadora Elizabeth Warren, que es la jefa de la Comisión para Inversiones y Relación Gobierno-Empresa Privada de los Estados Unidos, dijo que eso era un sinsentido, ¿no? Reclamó, hizo una carta al mismo Senado diciendo de que el gobierno de los Estados Unidos no debería de apoyar ese tipo de estrategias como la de Próspera, que lo que buscan es exprimir a países pobres como es Honduras, ¿no? En el tema de las sedes también está la comisión de don Fernando García, el canciller Eduardo Enrique Reina y la ministra de Finanzas, doña Rixi Moncada, que tienen una estrategia justamente del gobierno para enfrentar eso. Lo que tenga que ver con el Congreso, pues ya sabemos que ahí hay otros intereses que en otro foro lo podríamos platicar. Sobre el tema de que estamos buscando con China, ¿no? Yo creo que la concentración de lo que sea en detrimento de una participación colectiva siempre genera inequidades y siempre genera dependencia, ¿no? Una política exterior concentrada en solo algunos pocos países genera dependencia de esos países. Una política exterior multilateral genera apertura y oportunidades. Lo mismo pasa con la política, ¿no? Una política concentrada solo en un sector y el demás sin acceso a la política es una política injusta que genera concentración y dependencia. La tierra concentrada en pocas manos y sin repartición genera dependencia y genera injusticia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Es la misma línea transversal en el gobierno, es abrir las posibilidades, es democratizar el desarrollo político y el desarrollo económico del país. Bien, gracias al vicecanciller de la República, don Gerardo Torres, a don Carlos Urbizo allá en San Pedro Sula y aquí al expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, al igual que del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Eduardo Facusé. Los invito a seguir con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.